¿Nuestros cuerpos nos definen? ¿Es la moda para todos? ¿Qué es una modelo plus size? La belleza siempre era algo que yo hasta ignoraba porque la belleza siempre ha estado incluida en la delgadez. O sea, nunca había escuchado que la belleza podía estar en un cuerpo grande. Yo no sabía que existían las modelos de talla extra. Y ya cuando me dijo no, como modelo, ya fue cuando dije que es una broma. Le dije, tendré que bajar 300 kilos para ser modelo. Yo tenía una dismorfia corporal, o sea, odiaba las fotografías, odiaba meterme en un probador y meterme ropa porque siempre no me quedaba y detonaba crisis nerviosas, detonaba que lloraba. O sea, entonces era como que yo me enfoqué mucho en mi personalidad de que ser chistosa y en la escuela. Sí recuerdo, por ejemplo, cuando dije que iba a ser modelo, varios compañeros de la universidad era como, ¿tú? Y en probadores sí, siento que yo nunca pensaba como, está mal la ropa o la industria. Siempre pensaba, estoy mal yo. Pues ahorita pienso todo lo contrario. Imagínate que tu mayor miedo y tu mayor inseguridad era lo que te vas a exponer todos los días. O sea, era muy fuerte. Y de que haya visibilidad, de que haya niñas que fueron como yo y que ahorita no sufran lo que yo sufrí, que no sientan que hay algo malo con ellas, que puedan desarrollarse en grandes mujeres seguras, en grandes madres. Entonces, tú sanas una mujer, sanas un hogar. Soy Karen Carreño. Anímate. Anímate a aceptarte y a brillar. Ana Carvajal, la verdad que estoy muy emocionada de tenerte aquí. Tengo que admitir que he estado escuchando varias de tus conversaciones, de tus speech y es muy inspiradora tu historia. Muchas gracias, Karen. Yo muy feliz de estar aquí también y compartir ese espacio contigo. Gracias. Bueno, mira, yo también he estado en la industria del modelaje por mucho tiempo, como sabes, y me encanta esto que está sucediendo ahora de que ya no sean solamente las tallas estándar o los modelos estándar, pero quiero que con tus palabras me expliques qué es una modelo plus size. O sea, es la etiqueta que nos pusieron. Creo que yo siempre digo que la definición son como las llantitas de la bicicleta antes de aprender a andar, porque no considero que las modelos debamos tener esas etiquetas, porque también hay muchas mujeres que están en la talla in between. O sea, ahora como que estamos siempre buscando definir. En sí, una modelo plus size, talla extra, técnicamente es como partir de una talla 12 a una 14, pero pues también las modelos que como les llaman sample size o lo que vemos siempre es una talla que como 2, 0, 2, sí, 4. Sí. A mí me decían petit. Sí, petit era como de 4 así. Ajá, pero es pero entre esa talla 2, 4 a la 12 hay un rango de mujeres que se quedan fuera también, ¿no? Entonces, creo que la etiqueta a veces nos va dividiendo más de lo que nos une, pero bueno, es como empezó todo esto y soy muy feliz de haber sido parte del inicio de ese movimiento acá en México. Y bueno, técnicamente yo creo que viene siendo como de esa talla en adelante, ¿no? ¿Y cómo llegaste al modelaje? Yo nunca me imaginé que iba a ser modelo porque, pues, para empezar, siempre fui gordita, siempre fui grande. Me gustaba así la actuación y todo eso de niña. Bailé ballet muchos años. ¿Te gustaba la actuación? Sí, porque me gustaba mucho estar en el escenario. Empecé a bailar a los 6 años. Sufrí muchísimo por la gordofobia en la danza con maestras muy duras que siempre te dicen que mete la panza y te pellizcan. Y sufres como mucha violencia justo en un salón de baile. Y ballet que es tan exigente. Claro, o sea, yo no era para nada el perfil de una bailarina clásica, pero lo amaba, era mi pasión. Y justo como que me gustaba, pero yo dije, eso nunca va a ser para mí por mi edad. O sea, eso jamás va a poder, pues, darme algo en la vida. Y como que me fui por el lado de ser nerd. O sea, como me encantaba la escuela, estudiar. Siempre me consideré como que era la única oportunidad porque ahí no importaba mi físico. O sea, que dejaste ese sueño como en un baulito. Ajá. Y empezaste a hacer nerd y a o sea, siempre me gustó la escuela, pero como que dije, o sea, no voy a ni seguir en tema ni voy a meterme a clase de actuación, ni voy a, como que yo misma, por el mensaje que recibía de la sociedad, porque obviamente yo no veía a niñas como yo o mujeres representadas, pues dije, yo obviamente no existe, no quepo ahí, pues seguí yo mi mundo en temas de la escuela y estudiaba después ya en la universidad 2 carreras al mismo tiempo y dije yo, o sea, me voy a dedicar como a mi cerebro y la belleza siempre era algo que yo hasta ignoraba porque la belleza siempre ha estado
incluida la delgadez. O sea, nunca había escuchado que la belleza podía estar en un cuerpo grande. Pero ponle, de niña, eras como que te gustaban los vestiditos bonitos, te Sí, maquillabas, o sea, sí sí. te gustaba el beauty Sí, y todo eso. todo. Siempre fui súper fachosa. Mi familia de que, ay, no, yo mamá no me puedo bajar a la tienda, no traigo maquillaje. Y mamá de que, No ay, qué te ridículo. creo, porque yo nunca fui así. Yo era Yo la que sí. jugaba con los carros de mi hermano. A mí no me gustaban los tacones. Yo me caminaba, era más bien así. Mi mamá Ajá. me mandó a un curso de De caminar porque yo era como encorvada, de la que que no lo sabe. A quiero. ti sí te Me gustaban esas. encantaba. Y por el ballet también creo que siempre fui como muy femenina, como que Ah. toda la cositas, ¿no? Todo rosita, todo eso me gustaba, pero pues realmente yo misma como que, y la vida de la sociedad con todos los mensajes que nos mandan involuntariamente, dije, pues yo no entro ahí y fue la vida solita que me regresó, ¿no? Así de que... ¿En qué pues, momento? O sea, ¿cómo pasó eso? iba a ir a comprar una computadora en un centro comercial, porque justo me había cambiado de carrera y había entrado a comunicación ahora y quería como una laptop, así que paradita, no sé qué. Entonces estaba en un centro comercial y un fotógrafo me vio y me dijo de que, oye, deberías de ser modelo. Y yo de que, qué ¿Te mala acuerdas broma. cómo ibas vestida? Me Sí, gustaría me saber. acuerdo mucho porque yo era muy penosa, era muy insegura, pero exageradamente insegura. Entonces, yo por eso también me arreglaba mucho, porque obviamente era como, no, o sea, es que yo Te no. maquillabas mucho. Sí, o sea, y usaba lentes, entonces era como que tengo que tener el ojo maquillado para que se me vea el ojo, porque traigo lentes. Y quería siempre arreglarme. Yo nunca me sentía suficiente, entonces, obviamente, si no me arreglo, me sentía todavía menos suficiente. Entonces yo me acuerdo que justo ese día pasó una amiga y dijo, ya vámonos. Y yo, no, acabo de salir de bañarme y me hice como un chongo. Estoy horrible, sí, espérate. estoy horrible. No me puse ni los lentes de contacto, traía mis lentes que me hacían sentir muy insegura también. Y ya entramos al centro comercial y fue justo que ella lo conocía y como que se saludaron y en la plática él me dijo, y yo pensé que era una muy mala broma, o sea, así como de que qué gacho. No te O pases. sea, no te pases, o sea, no te burles de O mí sea, en mi justo cara. el día en que ibas más Sí, desarreglada, sí, con el pelo así en el así el chongo. chongo, el lente. Me había bañado, gracias. Menos mal. Pero mal, no olía feo, pero también eso fue como un mensaje muy bonito, ¿no? Como que, o sea, justo era pues, yo así en bruto, ¿no? Así como que sin nada encima y fue cuando él vio algo en mí que yo dije, es que... Y yo ¿Y no te sabía dijo, que ven a mi existía. estudio y te hago fotos? ¿O qué te dijo? ¿Ve a un No, casting o ven a...? ajá, es que yo no sabía que existían las manos de talla extra, para empezar. Entonces, cuando él me... ¿Hace cuánto fue esto? Perdona, no, hace... Fue 2016. Inicios Ok. 2016, en 2016. Entonces, él me dice como que, primero me dijo, ¿vas a trabajar conmigo? Y yo como, pues en producción, dije, le sostengo una lámpara. Jamás. Te pide la Jamás. comida, te llevo los tintos. Sí, y yo estaba estudiando comunicación y justo él me dijo, ay, yo también estudié en esa universidad. Entonces como que de ahí nos agarramos y dije, bueno, en producción, algo así, ¿no? Y yo dije, no, pues, y ya cuando me dijo, no, como modelo, ya fue cuando dije que es una broma. Le dije, tendré que bajar 300 kilos para ser modelo. Esa fue tu Esa fue mi respuesta. frase así de que yo tenía un qué autoconcepto fuerte. destrozado, o sea, mi autoconcepto era terrible, mi autoestima estaba más en el inframundo, o sea, yo tenía una dismorfia corporal, o sea, odiaba las fotografías, odiaba meterme en probador y meterme ropa porque siempre no me quedaba y detonaba crisis nerviosas, detonaba que lloraba, o sea, entonces era como que yo me enfoqué mucho en mi personalidad, de que ser chistosa y en la escuela, entonces como que no sé, para mí cuando me dijo eso era como, ¿de qué me hablas, no? Tengo que ser una modelo, yo solamente conocía a las modelos de Victoria's Secret, que son súper delgadas, y dije, yo jamás podría, no entendía, ¿no? Lo que estaba pasando en ese momento. Y había un casting en Sonora, soy Hermosillo, Sonora, y agencias de Ciudad de México fueron allá, y él era parte como del equipo que estaba produciendo este casting para seleccionar chicas para que vinieran a modelar a Ciudad de México. Entonces había una agencia que tenía talla extra, era la única en México como que había empezado apenas. Y me Sabían dijo, para dónde iba este mercado. justo. Y pues él sabía porque estaba ahí y ya me dijo, ¿de qué? O sea, ya está, eso pero me dijo, ¿de qué hablas? No, o sea, no tienes que bajar nada. O sea, es que Estás perfecta. Sí, y es como... Dije, yo no me la creía. Y ahí, justo en ese cafecito que estábamos, me mostró, estaba él como editando en su laptop, una foto de una modelo, que yo todavía me acuerdo de la foto, la pongo en mis conferencias porque esta fue la foto que cambió mi vida. Pero es de una modelo de talla extra que está como en una posición hacia atrás y se le ven como los rollitos, ¿no? ¿Reconoces la modelo? ¿Sabes su nombre? O No, una... soy yo Hay una de Candace neoyorquina que se llama Lindsay algo, no sé. Sí, no sé, es Candace. Estoy casi segura que es Candace, si no más recuerdo.
Pero ¿Y eso te inspiró? Me inspiró porque fue la primera vez en mi vida que yo vi una mujer que vi bonita y que tenía rollitos en la espalda y que no era flaca. Yo nunca había asociado la belleza con mi cuerpo y ese cuerpo se parecía al mío. Entonces yo por eso siempre digo que la diversidad cambia vidas, porque yo dije, como, y la vi como con maquillaje, el pelazo, o sea, para atrás. Y yo estaba bien insegura siempre de mis rollitos de la espalda y era lo que se veía en la foto y yo así como, ¿qué es esto? O sea, lo están fotografiando, no lo están haciendo Photoshop, no la están ocultando, cuando yo siempre me sentí ocultada por los demás y por mí misma, ¿no? Entonces fue como, cerebralmente, químicamente, siento que fue como un shock así en mi cerebro de, a lo mejor he estado equivocada toda mi vida. Y yo puedo ser esa A de lo la mejor foto. yo puedo ser bonita. No sé, fue muy loco. Qué Ahí bello. empezó algo, empecé a investigar todo de mujeres de talla extra, en el modelaje. Y pues entre más les descargaba, más encontraba y era como, Wow. Ahora que mencionaste algo sobre esos momentos de cuando entras, cuando vas de compras, de shopping, Ajá. y te compras, que quieres comprar algo, quería de hecho hacerte esa pregunta. ¿Cómo fue la relación tuya con la ropa? ¿Era Horrible. frustrante? ¿Por qué? ¿Porque lo bonito no venía en la talla tuya o porque lo que te ponías no te sentías cómoda? ¿Cómo se te veía? O Creo que todavía pasaba? es. O sea, todavía no es tan fácil, por ejemplo, sobre todo en ocasiones especiales, de que una boda, que tú digas, la boda de mi hermano, no sé, que es un día precioso, yo ya me estaría torturando en qué me voy a poner, ¿no? Porque entonces ese tema, la falta de inclusión y la falta de opciones para mujeres más grandes, nubla eventos muy bonitos. O sea, en mis 15 años yo me acuerdo. Y ya llegas nerviosa al evento, o sea, No. ya de por sí la preparación te Y pone... la tortura antes, ¿no? O sea, que... Y luego, ¿y cómo voy a quedar en las fotos? Da gracias que llegas, así, ¿no? ya hay que le encontraste el vestido, creo que ya. Pero justo el antes, o sea, yo me acuerdo de mis 15 años que la típica quinceañera mexicana, o sea, yo estaba muy traumada porque el corset me sacaba como rollitos y yo me acuerdo que decían, no, y la foto, y como que toda la fiesta yo estaba traumada, y es como, ¿por qué una niña de 15 años? Y lo único que pensabas era en eso. Ajá, estaba pensando en eso, o en el rollito de acá con el corset, ¿no? Como que se ha sacado, o sea, ¿por qué estaba yo tan obsesionada? Y ahí, o sea, graduación, todo. A veces me mandaba a hacer yo mis vestidos, cosa que con el costurero local era como yo, porque dije, no me va a quedar nada y prefiero decir que me voy a mandar a hacer en lugar de torturarme de buscar. Y en probadores sí, siento que yo nunca pensaba como, está mal la ropa o la industria. Siempre pensaba, estoy mal yo. Yo soy la que tengo que cambiar. Yo soy la que no soy suficiente para entrar ahí. Y pues ahorita pienso todo lo contrario. Como que sentirte bien con lo que... No, es como la ropa se ve a moldar a ti, no toda la ropa. Yo soy suficiente para lo que sea. Para lo que sea. O sea, claro, o sea, para que ser vestida, para sentirme cómoda, para ponerme lo que me quiera poner. Y ahora esa era mi otra pregunta. Por lo menos en mi caso, a mí me encanta la moda, me encanta el fashion, me encanta haute couture, todo eso. Pero para mí lo más importante es la comodidad. Claro. O sea, no soy capaz de... Veo a esas chicas que de verdad tienen un valor y salen con esas cosas así, los megatacones y están todo el tiempo así y se ven tan tranquilas. Yo no sé de verdad si cuando se sientan o cuando ya llegan a la casa dicen, ¡por fin! Ya me la quité. ¡Por fin salí de este corset! Tú, para ti, ¿qué es lo más importante cuando compras tu ropa? Es que también me apasiona. O sea, soy como Hannah Montana, a veces me siento, porque por un lado, yo voy a Sonora y yo no me saco el pants y el chongo y mamá, arréglate siempre que viene. Y yo, pues es que aquí Claro, como que me relajo, ¿no? yo. En Ciudad de México siempre estoy arreglado, o sea, acá quiero estar como en pijama todo el día. Pero me gusta mucho la comunidad, soy también muy tranquila de estar en mi casa, escribo, entonces obviamente es como siempre estoy como cómoda, pero también me encanta inventarme, o sea, me encantan los corsets, me encanta, o sea, como... Mezclar piezas. Y creo que eso me volví buena porque no encontraba ropa creciendo, entonces era como que agarraba una camisa de mi mamá y le ponía arriba como que, no sé, un cinto de mi primera comunión, o sea, llegué a ese tipo de cosas porque decía, me quiero ver cool, pero la ropa de talla grande siempre es de señora. Cosa, cuando yo estaba creciendo era como, soy la misma talla que mi mamá, pero mi mamá me lleva 35 años. Claro, y el estilo de ella es diferente al tuyo. No nos vamos a vestir igual, y porque siempre la ropa de talla grande tiene que ser a un público más adulto, ¿no? Entonces yo como que me inventaba lo que me ponía, y ahora me gusta, o sea, no mi vida diaria, pero si hay un evento, como que digo, me emociona, ok, y yo sé que va a ser un reto, y creo que como ya sané mucho esa herida, ya no, si no encuentro batallo, no me lo tomo como...
Qué hermoso lo que estás diciendo. Sí, ahora voy a disfrutarlo y voy a como aprender y tengo hasta un cajón de cosas raras en mi casa de que los guantes, que lo que, ¿sabes? Como cosas que no usas día a día que para un evento te puedes poner. Como que estoy preparada porque sé... Tú eres tu propia stylist. Sí, justo sé que no puedo ir a buscarlo en una tienda porque es muy probable que no encuentre más que básicos de mi talla. Claro, genial, de verdad que lo que dices es muy motivador e inspiracional. Gracias. Y para ti, ¿qué ha sido lo mejor y qué ha sido lo peor de la industria del fashion? Lo mejor definitivamente es la vida que tengo hoy, el poder tener este micrófono, de estar acá, este presente que amo con locura y amo el cuerpo que habito y creo que eso me lo regaló el modelaje. Tal vez si yo nunca hubiera entrado en esto, seguiría pensando lo mismo. Tal vez ya sería una mujer más grande, más insegura, frustrada. Agradezco mucho los retos y las cosas que también sufrí en la industria porque son un regalo. O sea, si lo sabes tomar, son grandes regalos, ¿no? De resiliencia, de todo lo que me ayudó a creer en mí. O sea, yo no creía en mí, pero la gente creía en mí y al repetir eso seguido se contagió. O sea, yo llegaba a un set y decía, ¿por qué me contrataron? ¿Qué hago aquí? Porque veíamos, y siempre era como la única talla extra, entonces era como, no. O te dan la batita, la mía no cerraba, ¿no? Ay, y yo así, no pertenezco aquí. Pero siempre me recordaba de... Ay, sí, al inicio fue duro, pero siempre recordaba ese sentimiento en ese café, en ese centro comercial de... Ay, no, yo soy bien llorona. De cuando vi esta foto y era como... Me cambió, o sea, fue un antes y después de sentirme por primera vez en 20 años que podía ser bonita o amada. Fue como ese sentimiento que a veces va, a veces viene, pero que ahí nació. Como que siempre me recordaba de que no, es que yo quiero que otras mujeres sientan esto y yo no me puedo rendir. Y a pesar de que estaba en una litera, en un depa de modelos llorando, mamá, yo no aguanto. Era como... No, créeme que te entiendo. Sí, tú sabes lo horrible que es eso. Y mi mamá, pues ya bien fuerte. Y yo, no, es que no me puedo rendir porque es como... rendirme a la Ana chiquita que sufre tanto. Sentía como que iba a perder una gran oportunidad de un cambio que era sumamente necesario y que sigue siendo necesario el día de hoy, por eso sigo aquí. De encontrar esta nueva Ana. No, y de que haya visibilidad, de que haya niñas que fueron como yo y que ahorita no sufran lo que yo sufrí, que no sientan que hay algo malo con ellas, que puedan desarrollarse en grandes mujeres seguras, en grandes madres. Entonces, tú sanas una mujer, sanas un hogar. Total. O sea, no, de verdad que estás dejando impacto en una sociedad. Claro, rompes una cadena que puede haber seguido por muchos años. Entonces, para mí eso es sumamente importante. ¿Y tú crees que hubo una diferencia en cómo la gente te trataba? A Ana, sí. La nerd que me dices de gafas, claro. A esta mamazota. Sí, uno, porque recibes el amor que crees que mereces. Entonces yo creía que no merecía nada, entonces obviamente recibía lo mínimo. Empezando de ahí, creo que es algo que cambia dentro de ti. El momento que tú de verdad, genuinamente crees que mereces algo mejor, empieza a llegar y te empiezas a retirar de situaciones en las que no te dan lo que mereces. Porque ya detectas que eso no es lo que quieres. Sí, no se asocia contigo, no lo aceptas, no lo recibes, lo hablas. Pero, y sí, tampoco fue un cambio así súper radical, de que, o sea, todo sigue siendo igual en mi casa, de todo, pero sí recuerdo, por ejemplo, cuando dije que iba a ser modelo, varios compañeros de la universidad era como, o sea, como, mucha gente fue como, ¿tú? De que no, era como, no lo hagas. Y justo recuerdo un compañero me dijo, no te lo tomes personal, pero es que siento que te va a doler si no te, como si te vas, ¿no? Como de verdad, piénsala bien, o sea... ¿Qué como piensa ese compañero de ti ahora? ¿Tienes algún contacto con esa persona? ¿Sabes qué dice ahora de ti? No, ahora debe quedarse con la boca calladita cuando ve así todos Pero sabes que no me lo tomaba tuyas. Así porque obviamente no creían en mí, porque yo no creía en mí, porque no existe, yo no sabía que existían las monos de talla grande. Entonces obviamente me veían yo con faldas largas, nerd, insegura. ¿Qué va a hacer ella sola? O sea, siento que decían, se va a estrellar, o sea... Y de cierta manera creo que había un tinte de protección. Uh-huh. Y que yo también coincidía con lo que ellos decían. Pero era como, lo siento aquí. Y como que esa semilla se había germinado y dije, tengo que hacerlo. O sea, ¿había algo en ti que seguía diciendo,
tienes que lucharlo. No sé qué hay allá, pero tengo que ir. Por lo menos lo que me dijiste ahorita cuando hablabas con tu mamá, que ella te decía, bueno, ya no, ya vente. Sí. Y de hecho, en una de las conversaciones que tú das, de las charlas que tú das, me encantó mucho esa frase que te dice tu mamá, que el mundo es de los aventados. De los aventados. Tiene como, se parece un poco a una frase que yo uso, que yo siempre digo que las oportunidades tienen fecha de vencimiento. Entonces, sí. No me imagino cómo eran esos momentos que tu mamá te decía, no, ya, Ana, tranquila, vente a casa, no importa, ya por lo menos intentaste. ¿Qué hacía que Ana no se rindiera? Eso, o sea, ese, te juro, ese sentimiento, el decir, no estoy bien, pero no estoy como estaba. ¿Sabes? Como que yo sentía como poco a poco me iba enamorando de mí, iba aceptando mi cuerpo y yo notaba que eso venía obviamente del modelaje, venía de yo misma estar en contacto constantemente con mujeres de talla extra, con toda esta información, con todo lo del body positive, como que era un trabajo que ya tenía meses haciendo, que entonces era para mí, eso sí funciona, o sea, el exponer todo tipo de información funciona, cerebralmente funciona, haces nuevas conexiones, creas nuevas creencias. Entonces, decía, si yo me voy, yo sentía justo que ese proyecto de amor que era hacia también propia para otras mujeres se iba a morir ahí, una parte de mí, una versión de mí se iba a morir ahí. Y yo decía, es que en el extranjero esto está muy top, ¿no? O sea, Inglaterra, Estados Unidos, era la diversidad y la inclusión, sigue siendo todavía como años luz a veces de comparación a México, pero yo quería que esto también fuera en México. Entonces, yo quiero, porque la mujer mexicana se parece mucho a mí, decía yo, somos grandes, somos como que tal vez muy diferente a todo lo que vemos siempre, ¿por qué no estamos representadas? Ahora sí que tú te identificas como un role model a seguir en ese ámbito, de verdad, porque no son muchas las que se han lanzado y aventado en esta industria que no es nada fácil. No es nada fácil. Creo que también lo más me dio la mayor felicidad y de las mayores tristezas. O sea, también creo que la industria me destrozó en muchos momentos y tuve que renacer, sí. En cuanto a... En autoestima. Cuando te cierran oportunidades o cuando... Venía muy inocente. Creo que justo venía insegura. Y yo así de, un casting y ya. ¿No? O sea, no tenía ni... Yo no sabía que era un fitting. O sea, de verdad, yo no sé cómo llegué. O sea, yo así como que, pues, bueno. No. Ahora lo pienso y digo, no entiendo, o sea, cómo me atreví, porque no te... Y creo que tal vez porque no sabía. Me atreví. Si hubiera sabido, tal vez no lo hubiera hecho. Pero justo recuerdo el primer día que entré a la agencia, yo temblando. O sea, imagínate que tu mayor miedo y tu mayor inseguridad era lo que te vas a exponer todos los días. O sea, era muy fuerte. Estar en una cámara cuando me gustaban las fotos, que la ropa cuando me gustaba mi cuerpo. O sea, era muy fuerte. Y el primer día que entré, me destrozaron. O sea, me dijeron, no. O sea, inseguridades que todavía no tenía. Creo que había pocas partes de mi cuerpo que no tenía inseguridades. Las pusieron ahí. Era como, tienes el cuello corto. Algo más. Sí. Esas cosas como, sí, me dijeron, no, tu cuello. Yo, pues, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago con el cuello? O sea, me mandaron a un quiropráctico que me estirara según, o sea, que me lastimó más el cuello, que para que estuviera más estirado. O sea, cosas de verdad enfermas. Me decían de que no sabes posar, no tienes rara la mandíbula. Y yo, entonces yo ya era como que, wow, no tienes muy rara la boca, quítate todo, porque como que siento que me desnudaron a nivel esencia, ¿no? Como que una modelo tiene que vestirse así, ser así, y como me metieron en un molde, pero fue así como de golpe, y no estamos seguros de haberte traído. Y fue muy duro, entonces... no, ¿te dijeron eso? Sí, y yo de que ya sin universidad, ya mudada, y yo así como... Yo me acuerdo que yo sentía un novio en el estómago y era como... Me estoy muriendo, no sé. Eso es horrible. Yo recuerdo cuando yo estaba trabajando en Nueva York, para mí lo que dices que te destruían era así tal cual, porque para mí... Y son los que te quieren. Sí, bueno, son tus agentes los que te representan y dices, oye, pero esta persona me quieres matar. Lo que pasa es que yo no entendía que lo que ella estaba haciendo era convirtiéndome en un producto. Claro. Entonces tú te lo tomas personal, ¿no? Claro. Porque dices, yo pues sí, vine de Colombia, decía, pero es que tú vienes de un pueblito, mira cómo estás vestida, mira no sé qué, tenemos que ir a shopping, porque odiaba que yo, bueno, no sé, verano, y yo las gafas negras que llevaba, no me las
colgaba casi, no me las ponía acá, como en Colombia lo hacen, es muy normal. Le parecía lo más de pueblerina. Me dijo, en la vida llegues a hacer eso con un cliente. Y yo, pero no importa, no, tienes que caminar así, tienes que hablar así, tienes que vestirte así. Y yo decía, por Dios, o sea, hasta en un momento ya me desesperé porque ella me empezó a gritar y a tratarme como que tienes que hacer las cosas como yo diga. A mí nadie, yo con un inglés mínimo, en ese momento tenía, no sé, 18, 19 años. Y no sé cómo me salió de la nada ese rabia y le dije a mí, solamente mi familia me grita y tú no eres mi familia, tú trabajas conmigo. Wow, ojalá así. Yo hubiera tenido ese valor. Y ella se quedó así y me dijo, Karen, lo que pasa es que tienes que estar lista para los clientes, tienes que... Y la verdad es eso, te estaban puliendo para hacer un producto. Y no, lo entiendo. O sea, ahora ya lo entiendes, ¿no? Ahora que miras para atrás. Obviamente hay una estrategia detrás, ¿no? O sea, no es que estén mal al extremo, es la manera en la que lo hacen. Creo que se olvidan que hay humanos y que hay niñas y que también hay cosas muy delicadas que no nomás puedes decir, ay, deja de comer, baja 10 kilos. O sea, no. No sabes el impacto que le puedes causar a esa niña. Ni la historia. O sea, creo que justo es la manera en la que se hace. Creo que ya ha cambiado mucho. Ahorita yo creo que la modelo entre más única sea, más les encanta. Ya veo modelos de que quiero ser hippie, pues se dicen súper hippie, así llegan al casting. Quiero ser afro. De hecho, eso te quería preguntar. Sí, con su maquillaje. ¿Qué crees que la industria puede hacer para ser más incluyente? Dejar a la gente ser. Punto. O sea, si representas a personas, pues deja a las personas ser personas. Es que creo que está muy sencillo. Es como... escucha, como que deja que la misma gente te diga lo que quieren. Al final son los que consumen. Tenga su propia marca, ¿no? O sea, bueno, eso igual nos están ayudando las redes a hacer eso, ¿no? Que tú puedas como expresarte como tu propia marca. Pero a mí me encanta que la industria ahora esté haciendo eso. Sí, es precioso. Hace 2 semanas llegué a Nueva York y estuve allá 3 meses. Y estuve allá también hace 4 años viviendo y, güey, toqué fondo. Fue cuando dije, yo no puedo con esto, me regreso a México, acabo la universidad, como que fue muy duro. Y esta vez que volví, pues obviamente yo ya también muy diferente. ¿Fuiste como a temporada de trabajo? Fui a Fashion Week, temporada de trabajo y todo. Y noté la diferencia en todo, o sea, desde perfiles, desde... Sí, o sea, sí hay un cambio también porque yo iba también ya como más consciente, más sanada, más... fuerte, con más autoconocimiento también, pero también estaba con una agencia divina, como que todo lo noto muy, o sea, como que ya hay una conversación, ya no solo hay órdenes, ¿no? Ya es ¿qué necesitas? ¿Qué te gusta a ti? Te puedes proponer, los clientes te preguntan cosas también a ti, los diseñadores como que ya les importa quién es la que está ahí enfrente. Antes era cómo te ves, ahora es como, no, ¿qué piensa? ¿Qué mensaje tiene? Ya por fin creo que dejamos de ser un producto al 100%, como de que imagen y ya. Exacto, ya nuestra alma, nuestra cognición, todo lo que somos ya también importa, para bien y para mal, ¿no? Y eso es más increíble porque al final siento como que se está humanizando un poquito la industria, las modelos, y al final creo que también se transmite la cámara, entonces tienes que saber quién está ahí y también quién necesita esa persona. Si eres musulmana, tu religión, bueno, voy a encargarme que tengas un vestidor, ¿no? No te voy a tratar igual que todas las modelos que ni te preguntan, que a todas les deben de preguntar, ¿no? Pero justo a eso voy, como que sepas a quién estás contratando y quién te está representando como marca y que sea congruente con tus valores de marca también. Claro. Ana, de verdad que toda esta historia, una vez más te digo, para mí yo que estoy en la industria del fashion por muchos años, para mí me identifico con muchas de las cosas que dices, con los pros, los contras, las altas, las bajas. Esto es una ola. Continua. Sí, es una ola continua y me encantaría aprovechar este momento para pedirte que le des un mensaje a mis seguidores, más que todo a los jóvenes que tienen estas inseguridades o que pasan por todos estos dilemas mentales. ¿A qué deberían animarse ellos? Creo que si puedo dar un resumen como de todo lo que he aprendido en esto es que lo más importante es saber quién eres. Creo que a veces somos lo que nos han dicho que somos todo el tiempo. Ay, Martita siempre ha sido muy inteligente o siempre le ha gustado, pero ¿de verdad te gusta eso? ¿O de verdad tú te consideras inteligente? Como que hemos escuchado tantas voces tanto tiempo que se vuelve nuestra. Entonces creo que el paso 1 es saber quién eres. ¿Te gusta lo que haces? ¿Te gusta lo que vas a hacer? ¿Qué crees? ¿Crees eso porque sí lo crees o porque te dijeron que tenías que creerlo? Como que esa deconstrucción es bien importante y ya sabiendo quién eres, estar realmente
en paz con el ser humano que eres o que estás en proceso también, que siempre estamos en un proceso de cambio. De verdad, ahora sí vivir la vida con esa congruencia y creo que es cuando la magia ocurre. Y en tema, obviamente, de tu cuerpo, de imagen, de las redes sociales, con toda la toxicidad que hay detrás, solo puedo decir que la vida es tan preciosa que no vale la pena estar un día desperdiciándolo por cómo nos vemos o por la ropa. O sea, te vas a morir y nadie se va a acordar de ti en 100 años. Ni qué te pusiste el día de la boda. Ni qué te pusiste el día de la boda. O sea, lo que se van a acordar de, y tú te vas a acordar de viejito en una cama cuando ya no puedes hacer nada, es lo bien que viviste, lo bien que bailaste, el amor que te permitiste sentir porque te sentiste merecedor. Eso es lo que se queda, que la foto, que si comiste en Navidad. O sea, lo de verdad... Eso se va a ir. Muchas gracias de verdad por ese mensaje. Te tengo un regalito. Ok. Para ti. ¿Qué es? Ay, para meditar. Ajá, es un collar de cuarzo rosado. Es una piedra que atrae mucho la calma y la armonía. Sí, muchas gracias. Espero te guste. Y fíjate que no tengo que ir a comprar uno para meditar, justo. ¿Verdad? Bueno, mira, Sí. te llegó perfecto. Muchas gracias. Ana, muchísimas gracias por haberte animado a venir. No, gracias por este espacio, por ayudarme a expandir mi mensaje, que aquí seguimos y aquí seguiré. Gracias. Nos vemos a la próxima.